Buenos días, queridos amigos y hermanos. Estamos teniendo este tiempo especial de Navidad. La palabra del Señor en los evangelios nos enseña a un Dios que vino hace más de 2000 años. Y en esta mañana queremos compartir eso con ustedes. Hemos tenido ya dos enseñanzas, el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Mateo. Y en esta oportunidad queremos enseñar desde el Evangelio de Lucas. Lucas da una panorama un poquito más amplia de la venida de Jesús. Les invito a que vayamos a Lucas, al primer capítulo.
del Evangelio de Lucas. Empezamos con el versículo 1, dice: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las ha transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haber investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía una mujer, una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Y él irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los obedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Esto es parte de este capítulo 1. Y en esta mañana vamos a escuchar esa enseñanza. Así que preparemos el corazón para eso, mis hermanos y amigos que van a estar con nosotros esta mañana. Padre, te damos las gracias por tu palabra que nos ha quedado aquí para nuestra enseñanza, para nuestro crecimiento, para ser edificados a través de ella. Usa esta mañana a tu siervo, úsalo aquí con nosotros, y que los que van a escuchar hoy sean de veras edificados, y los que van a escuchar después también lo sean. Pedimos que así como el Espíritu Santo estuvo trabajando aquí en esta historia, trabaje esta mañana en medio de nosotros. Manifiesta tu poder y tu gloria. Muchas gracias, Padre, porque nos das oportunidad de servirte a través de esto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tiempo es suyo. Buenos días, hermanos queridos. Qué bendición estar una vez más con ustedes desde nuestra casa en esta serie de enseñanzas, predicaciones que el Señor ha puesto en nuestro corazón para compartir durante este tiempo de Navidad, un tiempo tan especial, nuestras bendiciones y nuestras oraciones para todos aquellos que están con nosotros, aquellos que van a mirar después este video. Hemos estado compartiendo, como ya lo dijimos, una serie de predicaciones en donde el propósito era mirar y es mirar en los 4 evangelios cómo este Dios que viene, nuestro Señor Jesús, se nos presenta. Y ya hemos visto lo que nos dice Marcos y lo que nos dice Mateo en los primeros capítulos, en los primeros versículos de sus escritos. Hoy nos toca Lucas y lo que quisiera mirar con ustedes es una especie de panorama
de cómo Lucas nos presenta el contexto en el que el Señor Jesucristo va a aparecer en medio de la humanidad. Es una historia que Él nos narra, una historia seria, es una historia importante, es una historia precisa, es una historia que también nos llama a la reflexión sobre las otras historias que a veces se nos han contado y que son incorrectas. Por eso en el capítulo 1 de Lucas, Lucas va a hablarnos de la centralidad de en quién tenemos que poner los ojos, en quién debemos centrar la historia de la Navidad. Y nos vamos a sorprender, como creo yo, como me he sorprendido yo, de cuánto énfasis hace el evangelista Lucas, uno de los primeros testigos de la palabra, como él mismo se va a llamar acá, cuánto énfasis hace él en esta dimensión de que aprendamos a contar bien la Navidad, que no nos dejemos mover por otro tipo de cuentos que se nos enseñan y que por tradición a veces se han llevado inclusive a la iglesia cristiana, que debemos centrar nuestros ojos en lo que la misma escritura nos pide que centremos nuestros ojos. De ahí que el pasaje que estamos enfrente, que estamos estudiando, vamos a dividirlo en tres grandes secciones. La primera de estas secciones tiene que ver con el trasfondo, la introducción que Lucas hace sobre la Navidad y el propósito de todo su evangelio, por supuesto, con ciertos elementos aquí que son relevantes para nosotros, principalmente en este tiempo. Déjenme leerle entonces la primera de estas secciones, que son los primeros 4 versículos, en donde el Señor, a través de Lucas, a través de este evangelio, nos aporta y nos informa de una manera que a veces se nos olvida. Pero miren, leamos entonces los primeros 4 versículos. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí, hablando Lucas, me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. En este primer elemento que Lucas quiere destacar desde un inicio, hermanos, es la importancia que tiene el leer de manera precisa, exacta, el conocer precisamente de manera precisa y exacta lo que significa la Navidad y lo que significa la historia del Señor Jesús. Ya para el entonces del escritor Lucas, los estudiosos nos dicen que muy probablemente estamos hablando de mitad del primer siglo. Ya para ese entonces se había proliferado una serie de historias, una serie de narraciones, una serie de leyendas que el evangelista nos menciona aquí, de las que nos habla aquí y de las que nosotros también hemos sabido a través de los estudios históricos, de cómo se narra la Navidad, de cómo se narra la historia de Jesús. Muchos, dice el evangelista acá, muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que para nosotros han sido muy ciertas. Y esto creo yo que es importante recordarlo porque obviamente la Navidad, la narración del nacimiento del Señor Jesucristo está lleno, después de 20 siglos, está lleno de todo tipo de leyendas y todo tipo de historias y todo tipo de cosas que muchas veces uno no se explica ni de dónde salieron. ¿De dónde salió esta idea? ¿De dónde salió esta información? ¿De dónde salió este asunto de que sucedieron este tipo de cosas antes del Señor Jesús o después del Señor Jesús o en medio de la historia del Señor Jesús? Las historias que se nos narran muchas veces en Hollywood son historias bonitas, historias con todo tipo de efectos
que nos impactan, y sin embargo el verdadero creyente, el verdadero discípulo, aquel interesado en su fe, debería estar dispuesto a analizar todo lo que se cuenta, porque desde un inicio se ha hecho esto. En realidad, los mismos historiadores nos dicen que ya para el segundo siglo había decenas de historias, de evangelios de la Navidad, hechos por hombres y algunas veces inclusive por mujeres que contaban la Navidad de la manera en que ellos les parecía. Por eso es importante volver aquí a Lucas y mirar lo que nos dice. Él ha investigado seriamente lo que sucedió. Él ha investigado desde el principio lo que se nos entrega aquí en el Evangelio de él. Él ha visto y ha hablado con testigos oculares, dice que fueron ministros de la palabra. Esta frase es poderosa, porque lo que tenemos aquí es una afirmación de que usted y yo deberíamos estar seguros que lo que tenemos en el Evangelio de Lucas y en los evangelios canónicos son palabra de Dios, son palabra que viene de Él, pero cuidado, debe ponerle atención de verdad, porque existe un sinnúmero de otras cosas que circulan en el mundo. 20 siglos después de que de esto sucedió, las historias han sido mucho más. Y Lucas está interesado en que usted ponga ojo. Dios está interesado en que usted le ponga atención. Dios está interesado en que usted revise lo que se le cuenta, que las historias pueden parecer iguales, que las historias pueden tener los mismos personajes, que las historias pueden hablar mucho de María, de José, de Herodes, de Dios, de Juan el Bautista, y sin embargo pueden tener un elemento que no está confirmado por la palabra de Dios. De ahí que, por lo que va a decir en un momentito Lucas, es importante que usted revise en este tiempo con disciplina, con diligencia, como dice el mismo Lucas acá, como él mismo dice. Deberíamos hacerlo con diligencia, con precisión, sabiendo que lo que se cuenta acá es importantísimo y sabiendo también que existe un sinnúmero de leyendas y cosas que no nos explican nada de parte de Dios, que son más o menos creación del hombre, creación muchas veces de la iglesia. La diferencia entre los evangélicos y otros es que queremos basar nuestra fe, lo que sabemos de Dios, lo que sabemos de Jesús, del texto bíblico, porque queremos ser ministros de la palabra, como dice el versículo 2, sabiendo que es esa palabra la única que nos transforma. De hecho, esto de contar historias es complicado. Muchas veces y hoy en día se ha hecho famosa esta manera esta opción de contar ciertas historias y tener finales diferentes, ¿no? Alternativos, en donde la historia cambia, en donde la historia ya no es la misma. Por eso usted y yo deberíamos estar pendientes de que esta historia que Lucas nos cuenta es una y tiene un centro y tienen datos precisos. Y lo que voy a hacer en un momentito, llevarlos de manera panorámica, que no tengo más tiempo sino para eso, en este primer capítulo, este pedacito de la historia, para que usted se da cuenta el énfasis del Evangelio, el énfasis de Lucas, que puede corregir muchas de las acciones y muchas de las narraciones que hoy se cuentan de la Navidad. Lucas dice, a mí también me ha parecido, dice el versículo 3, conveniente. ¿Es conveniente para mí y para él y para nosotros? Sí. Él quiere convenientemente presentarla después de haberla investigado con toda diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. ¿Quién es este Teófilo a quien Lucas le envía esta narración? De hecho, los expertos en historia y en exégesis nos dicen que no tenemos rastro de quién es Teófilo. Y sin embargo, la manera en que se coloca esta afirmación o remitente hacia quien le escribe Lucas debe llamarnos la atención. La palabra Teófilo, el nombre Teófilo significa aquel que ama a Dios.
alguien que ama a Dios, excelentísimo Teófilo. Y quizás a propósito el mismo Dios y el mismo Lucas ha dejado ese nombre sin trasfondo, sin que sepamos más, como si se nos escribiera a nosotros. Como si se nos dijera: a ustedes, amantes de Dios de verdad, les escribo esta historia para que solidifiquen su fe, para que estén seguros de lo que creen, para que no se dejen llevar por otro tipo de leyendas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Llama la atención para mí en estos días que mirando algunas de las películas que se han hecho recientemente, una de las más famosas aparecidas en Netflix tiene que ver con María, y se nos empieza a contar la historia de María y de sus supuestos papás. Yo lo invitaría a que revisara tanto a Mateo y a Lucas, que son los que nos dan la genealogía de Jesús, y encuentren a un tal Joaquín ahí, y encuentren a una tal Ana ahí. Sí, ha sido la tradición, pero es interesante que Lucas nada sabe de un Joaquín, nada sabe de una Ana, nada sabe de milagros o de cosas raras que le hayan pasado a estos dos o a María antes en su adolescencia. Nada sabe de esto. Quizás deberíamos corregir para muchos lo que la historia de la Navidad, la narración de la venida de Jesucristo tiene que ver, y concentrarnos en esto otra vez. Por eso, al iniciar nuestra narración, póngale atención. No voy a poder tocar, hay muchísimos detalles aquí. Voy a tratar de corregir algunas de las cosas de las que yo sé. Muchos han tratado de contarla diferente a lo que Lucas, a lo que Mateo nos cuenta sobre la Navidad. El segundo espacio que Lucas nos quiere entregar acá es un espacio en donde él compara, corrigiendo, digámoslo así, el énfasis que a veces se ha puesto en Zacarías. Zacarías es el papá de Juan el Bautista. Oiga, mire lo que dice el versículo 5, y voy a leer hasta terminar en el versículo 16. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer a una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenía hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar en el templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Y al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. La narración de Zacarías y su esposa Elizabeth también pertenecen a la historia de la Navidad. Pero desde un inicio, si usted nota y le pone atención a la que Lucas nos está contando, el énfasis no está ni en Zacarías, ni en Elizabeth, ni en ningún otro personaje como Juan, por ejemplo. No se cansa el escritor Lucas de repetirnos que esto tiene que ver con Dios.
Esto se centra en el Señor. Esto tiene que ver con Dios haciendo algo. En el versículo 6, delante de Dios. En el versículo 8, delante de Dios. En el versículo 9, templo del Señor. En el versículo 11, el ángel del Señor. En el versículo 15, grande delante del Señor. Y el Espíritu Santo otra vez. El versículo 16, al Señor su Dios. Irá delante de él con mayúscula en el sentido de ser el Señor mismo. Versículo 19 está en la presencia de Dios, y hasta el versículo 25, donde termina propiamente la primera narración del capítulo 1 de Lucas, Dios parece ser el centro. Dios parece ser lo central. Es Dios el que está obrando aquí. Es Dios el que se está moviendo aquí. Es Dios el que está haciendo algo formidable aquí en la vida de estos dos, hombre y mujer, la vida de esta pareja, de este matrimonio. Sí, la primera corrección que se va a permanecer a través de todo el Evangelio y a través del primer capítulo de Lucas es que en lugar de centrarnos en tanto detallito y en tanto personaje y en tanto otros elementos del nacimiento del Señor Jesús, nuestra cabeza, nuestra intención, nuestra mente debería tener al Señor. Dios está actuando, Dios está moviendo, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En este capítulo 1 no queda la menor duda que toda la historia depende de la voluntad de Dios, del movimiento de Dios, del poder de Dios, de Dios el Padre, de Dios el Espíritu Santo y de Dios el Hijo. Es interesante, les digo a mis estudiantes, notar cómo el evangelista Lucas, desde en un inicio, en este capítulo 1, usted lo podría notar, cómo describe a Dios Lucas, insistiendo en que Dios es el Señor. Dios es el Señor, Dios es el Señor, y sin embargo, sin darnos ningún tipo de, digamos, anticipación en esto, de repente Él empieza a llamar a Jesús el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Es Dios otra vez el que está acá funcionando. Todos ustedes también conocen, y yo no me voy a poner a repetir los detalles de de esta primera sección aquí en donde Dios se mueve sobre Zacarías, sobre Elizabeth. ¿Quiénes eran estos dos? Son claramente descritos en esta primera parte del pasaje. Zacarías era un sacerdote. Zacarías era de la familia, al igual que Elizabeth, de la familia de Aarón, de los que estaban a cargo de la religión israelita, de los que estaban a cargo del culto de Dios. Este hombre y esta mujer estaban metidos obviamente en el sistema religioso, eran de los líderes religiosos, eran de aquellos que estaban sirviendo al Señor como bien debería de ser servido, descrito aquí prácticamente de una forma increíble. Era una pareja intachable, eran personas consagradas al Señor, y ahí los alcanza Dios. Creo que también dentro de la narrativa de la Navidad deberíamos corregir aquello de que se ha hecho popular en Latinoamérica, que Dios tiene palabra únicamente para los pastorcitos, tiene palabra para los pobrecitos, tiene palabra para aquellos que están, digamos, desarraigados de su sociedad, sin propiedades y sin nada. Lucas, por el contrario, comienza describiéndonos a este tipo de persona que es un sacerdote, y que como sacerdote necesita de Dios también. Y como sacerdote y su esposa necesitan de Dios también. El mensaje de la Navidad no es solo para aquellos que son desposeídos de la población y de la sociedad y de las cuestiones puramente políticas y sociales. El mensaje de la Navidad tiene que ver con todos, y a todos, por supuesto, se nos pide lo mismo: renunciar a nuestro pecado, arrepentirnos de nuestro pecado y confiar en el Señor. Ustedes recuerdan también dentro de esta historia que Zacarías no va a confiar en el Señor, y que precisamente por eso el Señor lo va a dejar mudo hasta que nazca Juan el Bautista.
Pero eso es exactamente lo que nos pide el Señor, tanto a pobres como a ricos, a educados y a aquellos que no tienen educación, hombres y mujeres. Nos pide que ahí donde estamos, ahí donde nos toca el Señor, nos arrepintamos de la maldad que hemos estado haciendo, porque la Navidad viene, porque el Señor viene. Los padres de Juan el Bautista crearían a un hombre que traería ese mensaje. Y otra vez para Zacarías y para Elizabeth, el mensaje es el mismo. Arrepiéntanse, arrepiéntanse y busquen al Señor, confíen en el Señor, no duden del Señor. Me parece que cuando uno lee a fondo esta narración de Zacarías y Elizabeth, estos 9 meses que pasó mudo Zacarías, la intención, creo yo, es importante mirarla. No me creíste, no vas a poder comunicar lo que te dije. No me creíste, no vas a poder hablar de estas buenas nuevas de las que se describen ya aquí en el mismo versículo 19. Porque no me creíste, no vas a poder comunicar estas buenas nuevas. Este mismo elemento está presente en todos los ambientes cristianos. Debería ser. Una persona arrepentida, una persona de fe es la que está capacitada para comunicar el buen evangelio. Corrijamos entonces esto. Corrijamos en primer lugar que el centro de todo es Dios. Corrijamos en segundo lugar que el mensaje de la Navidad es también para aquellos que están en puestos de autoridad, de puestos de poder, de puestos de religiosos, y a todos, a ellos y a los demás, se les pide lo mismo. Hagamos una siguiente corrección a lo que a veces se cuenta de la Navidad. En el versículo 26 se va a introducir a un personaje importante, obviamente importante en la Navidad. Dice el versículo 26, y al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que se llamaba estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Qué precioso pasaje en donde se nos muestra otra vez la iniciativa del Señor, el poder del Señor, el movimiento del Señor hacia un lugar remoto, hacia una aldea de Palestina llamada Nazaret. Ahí justo va a encontrar a una virgen que ya estaba casada con un hombre llamado José, de los descendientes de David. Si estuvieron conmigo el domingo pasado, recordarán otra vez que los evangelistas son consistentes al decirnos que Jesús no va a aparecer de la nada, sino que es Dios cumpliendo las promesas hechas al rey David por el pacto que él había hecho. Pero cuando uno lee este pasaje, no se te olvide otra vez la centralidad de Dios, porque el ángel viene de Dios.
porque el ángel comunica la voluntad de Dios, porque el que está funcionando aquí y lo que va a surgir de todo esto es Dios otra vez al fin de cuentas. Aquí está Dios el Padre hablando, mandando a su ángel, aquí está el Espíritu Santo trabajando y aquí está el Hijo del Altísimo también, que será santo y que será rey por todos los siglos. Esto es central a la historia de la Navidad. Por más importante que sea nuestra hermana María, por más importante que sea esta mujer digna de ser imitada por su humildad, digna de ser imitada por ser una mujer que responde positivamente a lo que el ángel le dice, a diferencia de Zacarías. Zacarías ha temido igual que María ha temido. Zacarías, sin embargo, no ha creído y María sí lo hace. Y sin embargo, hermanos queridos, a través de los años, a través de las centurias, el énfasis de la Navidad para algunos círculos llamados cristianos cambia. Parece que ya no es tan importante que sea Dios el centro, el Dios el que está haciendo el gran milagro acá. Parece muchas veces que se ha elevado a María. Yo lo he dicho muchas veces, que si María pudiera ver lo que se ha hecho con ellas a través de estos 2000 años, seguramente lloraría, quizás sería parte de aquella espada que le va a atravesar el corazón a María, por lo que muchas personas hacen de ella y lo han hecho a través de los años, de los siglos, torciendo la historia que el evangelista Lucas y Mateo nos enseñan. Póngase de cerca con los evangelios y mire, compare lo que muchas veces se ha dicho de la bienaventurada María. Sí, como el pasaje lo dice, feliz, Dios la ha alcanzado, Dios la ha bendecido, Dios la ha llenado de bendición porque será un instrumento poderoso y único para traer a Jesús. Cuando el ángel se le aparece, el saludo salve, muy favorecida. Este es el saludo normal. Si el ángel hubiera aparecido en medio de nosotros, debería hacerlo. Hola, ¿cómo estás? Quizás a nosotros nos parecería muy profano, secular, llamarlo de esta forma. Saludos, muy favorecida. Saludos, muy favorecida. Dios te ha favorecido. Dios te da este favor y el favor siempre de Dios es inmerecido. Es interesante que María, el ángel, lo que le dice a María, no le dice simplemente salve, se te está dando lo que mereces. Salve porque has sido fiel, salve porque has sido comprometida, salve porque tienes un carácter muy bueno, Dios te ha encontrado de esta forma y te da esto. No, salve muy favorecida. Esta es la famosa frase del Ave María en latín, que muchos lo hacen y no se dan cuenta que al cantarlo en realidad lo que se está cantando no es una exaltación a María. Ave María, saludos María, Dios te ha bendecido. Esta es la frase también que en algunas versiones, la versión de la Vulgata, había traducido salve María, Ave María, llena eras de gracia. Y ese concepto de gracia manejado por muchos católicos romanos de que esta persona, María, es una especie de recipiente en donde Dios le otorga una sustancia de la cual ella puede participar a otros, es completamente ajeno a la narración de Lucas. Lo simple que está diciendo Lucas acá es que Dios se ha movido a favorecer a esta mujer de una manera única. Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, por supuesto. Y este es un título que el Señor le da a esta María, por supuesto, y sí, los evangélicos deberíamos reconocerlo más frecuentemente. María ha sido bendecida como ninguna otra mujer. Al traer a Jesús de su carne otra vez, Dios la ha bendecido, pero de eso a hacerla
María, plena eres de gracia, como si de ella surgiera la gracia, es tergiversar la historia de Lucas. María, entonces, escuche esto, por favor, porque el ángel, cuando le dice eso, María se extraña. María se entra en shock en este sentido, le da temor lo que el ángel le ha dicho. Pero el ángel le dice, has hallado gracia delante del Señor. Lo que se está regalando María es pura gracia de Dios. Versículo 30, Dios te ha dado gracia. Dios te ha puesto en un lugar que no mereces, como ningún hombre, como ninguna mujer merece nada de Dios. Dios ha encontrado en María este instrumento que por pura gracia Dios la forma. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Inmediatamente, apenas unas dos frases para María, e inmediatamente el énfasis cambia otra vez para Dios. En este caso, el fruto de María, el nombre del ser que nacerá, porque será el Hijo del Altísimo, será Dios con nosotros, será Jesús el que salva a su pueblo, el Señor, a este le dará el trono de David, su padre. Note otra vez, hermano, con precisión, cómo el ángel va haciendo este tipo de distinciones. Si fueran ciertas las cosas que muchas veces se dicen de María afuera, aquí deberíamos poner algo así como, y tú también serás reina, y tú también tendrás el poder, y tú también serás la que controla, y podrás interceder delante de él para favorecer a los demás. Y no tenemos nada de esto aquí. Otra vez el énfasis está Jesús, el Hijo del Altísimo. Él será rey, él se sentará en el trono de David y reinará sobre la casa de Jacob por siempre. Y claro, la María bíblica, la María de Lucas, la María de la narración correcta, precisa, le responde al ángel, ¿y cómo va a hacer eso si no he tenido ningún tipo de relación con hombre? Y aparece una vez más el Espíritu Santo, Dios aquí, para decirnos otra vez, lo que importa no es la virtud tuya, lo que importa no es tu humildad ni siquiera, lo que importa es que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Todas las cosas son posibles para Dios, dice el versículo 37, principalmente porque Él lo está queriendo, Él lo está moviendo. Y al hacer esto, María es un ejemplo tremendo de humildad, de obediencia, porque ya en el versículo 38 María le responde al ángel, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Sí, María es una mujer digna de ser imitada. María es una mujer favorecida al extremo. María es un instrumento único de Dios, pero no te confundas. La María de Lucas es una mujer que se consigue, que se concibe a sí misma no como señora. El saludo del ángel no es señora, reina de los cielos, por ejemplo. No. Ella misma se concibe como la sierva del Señor. Esa frase que se aplica, por supuesto, a todos los grandes siervos de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esta humildad de María es de imitarse. Esta humildad y obediencia de María hay que seguirla. La historia de la Navidad sí nos pinta a una mujer de esta forma. Una mujer que se concibe y que Dios mismo la mira de esa forma. No, el Ave María no es una oración a María. No, el Ave María es la salutación de Dios que ha provisto para esta mujer una bendición como ninguna otra la ha tenido. El centro siempre está en Dios.
Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Una siguiente corrección en el capítulo 1. Hay que saltar varios versículos aquí por cuestión del tiempo, pero hemos visto en los versículos que acabamos de mencionar cómo Dios concibe de alguna forma a María, cómo Dios la mira, un instrumento bueno para Él, un instrumento útil, humilde, obediente para Él. Veamos por el otro lado cómo la misma María se concibe entre ellas. Note versículo 39, voy a leer hasta el 56. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, ¿por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Note en primer lugar aquí, estamos viendo cómo en este caso, en esta sección, María se va a concebir a sí misma. La idea que María tiene de sí misma, la idea que los otros, en este caso Zacarías y Elizabeth, tienen de sí misma. María para ellos es bendita entre todas las mujeres, y bendito por supuesto el fruto del vientre de María. Y la manera en que Elizabeth se refiere a María es importante. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Esto repite lo que ya había anticipado yo. De repente Lucas, sabiendo y habiéndonos contado que el ángel del Señor ha venido, que Dios ha estado moviendo, de repente en las palabras, en la boca de Elizabeth se describe a María como madre del Señor. ¿Quién es este Señor otra vez? Obviamente en el contexto es el Señor Jesús, pero Lucas no tiene ningún tipo de problema de llamarlo Señor, así como ha llamado a Dios Señor. Lo interesante también para mí es que la manera en que Elizabeth recibe a María llamándole la madre de mi Señor es particularmente una frase que enfatiza otra vez el centro de lo que estamos hablando. El centro, importancia, es el Señor, es Jesús. Él es el que es importante aquí. En ningún momento Elizabeth le dice: bienvenida mi señora, por ejemplo. Mi señora madre de mi Señor. Sí. María es bendita otra vez entre las mujeres. Elizabeth lo dice, feliz es ella por lo que Dios la ha escogido para hacer, pero lo que importa es que el Señor viene de ella, viene de María. María va con Zacarías y Elizabeth se queda allá, se va a quedar allá, dice 3 meses, y si esto que está sucediendo aquí sucedió después de 6 meses, Juan el Bautista es más o menos 6 meses mayor que el Señor Jesús. Es muy probable que María haya visto a Elizabeth tener a Juan el Bautista. El versículo 56 dice que ella se quedó 3 meses, es decir, 6 meses más 3 meses son 9 meses. Probable que haya visto a Juan el Bautista María y luego regresar otra vez. Pero lo importante de esta sección, hermanos, una vez más, y mi intención es que no me escuchen tanto a mí, sino que vuelvan al texto, al fin de cuentas, revíselo, póngale énfasis y dése cuenta que el texto tiene otra intención. Este texto no tiene tanta intención de elevar a María, sino la misma María, Elizabeth otra vez, tratan de exaltar a quien se debe exaltar. Inmediatamente cuando María escucha lo que se le ha dicho, hay tanto que decir sobre esto, ¿no? Algo, póngalo entre paréntesis aquí, note por supuesto cómo ya en el mismo vientre Juan el Bautista se alegra porque viene el Señor, porque siente la presencia del Señor. Note cómo ya en el mismo vientre de María, esta es una persona.
Note otra vez, recuerde que el ángel mismo le había dicho a Zacarías y a Elizabeth que este hijo iba a ser lleno, inclusive en el vientre, lleno del Espíritu Santo en el vientre. Esto es importante para una antropología cristiana. Eso es importante para mirar con nuestra posición en relación con el aborto, por ejemplo. Es importantísimo recordar que ya la criatura, como dice aquí, tiene conciencia, sabe, siente, se alegra. Y en este sentido ya tenía 6 meses y quizás poco menos, pero al fin de cuentas ese es algo, entre paréntesis, otra de las grandes lecciones que aparecen aquí de las que nos deberíamos percatar nosotros. Cuando María escucha esto de Elizabeth, empieza a cantar, empieza a recitar un salmo que la tradición latina otra vez ha conservado con el nombre del Magnificat. El Magnificat es este salmo que viene desde el versículo 46 y al versículo 55. El Magnificat, el canto de María. Y otra vez, fíjese por favor, hermano querido, lo hacemos no con el propósito de polemizar, ni mucho menos. Lo hacemos por este requisito que el evangelista Lucas nos decía al inicio. Póngale ojo al texto. Hay muchos que están contando otro tipo de Navidad, otro tipo de narración totalmente diferente a lo que él nos cuenta. Totalmente diferente a lo que los personajes de la misma Navidad nos dicen. Este Magnificat es la frase, es la palabra latina con la que comienza este salmo de María. El salmo que María hace, el Magnificat, no es una alabanza para María. El Magnificat es una alabanza de María a Dios. Es una alabanza que significa exaltar. Exaltemos a Dios. Si hay alguien a quien exaltar aquí, no es ni María, ni Zacarías, ni Elizabeth. Y fíjese en esto inclusive, hermano. Lo importante que usted y yo debemos tener en mente. Ni siquiera, tengo que cualificar eso en un momentito, ni siquiera en la Navidad el énfasis está en el milagro del niño Dios, otra vez como muchas veces lo han colocado, es el niño Dios del cuento del tamborilero, ¿no? Que puede mirar con ojos sobrenaturales porque es el niño Dios. No, en toda la narración lo que se insiste es que debemos alabar a Dios, exaltar a Dios, exaltemos a Dios. Más adelante, en el otro canto con el cual terminamos, vamos a darnos cuenta que ese niño concretamente tiene las mismas características de Dios porque es Dios. Y luego todo el salmo de María, del versículo 46, habla de lo mismo. Escúchelo una vez más. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta sierva. Pues he aquí desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por feliz, por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los que eran soberbios en los pensamientos de su corazón, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres y a Abraham y a su descendencia para siempre. María es una teóloga de primera clase, ¿no es cierto? Pero lo importante de este salmo es una vez más cuántas veces María nos dice, si tienes que exaltar a alguien, exalta a Dios. Mi alma engrandece a Dios.
Mi alma se regocija en Dios. Mi alma reconoce a quién es el poderoso. Y mire la manera en que describe María a Dios una vez más, las obras que Dios hace. No las obras de María, no las obras de ningún otro, sino las obras de Dios. Versículo 51. Él ha hecho proezas. Él ha esparcido. Versículo 52. Ha quitado, ha exaltado. Él ha dado, ha colmado de bienes a los hambrientos. Él ha despedido. Él ha ayudado. Él ha hecho misericordia como se los había dicho a través de nuestro padre Abraham. Lo importante del Salmo del Magnificat otra vez es una María que, a diferencia de muchos otros que han torcido la historia, nos dice, nos informa, nos ejemplifica cómo nosotros deberíamos elevar, exaltar, magnificar a Dios en primer lugar. Mi alma desde lo más profundo de mi ser engrandece al Señor. Otra vez la palabra Señor aquí, cuando Elizabeth le acaba de decir que ella es la madre del Señor. Ella es la madre del Señor. Mi alma engrandece al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Qué tipo de enseñanza es esta, María? María llama a Dios y al Señor, incluyendo a Jesús, por supuesto, mi Salvador. ¿De dónde se saca que María tuvo una inmaculada concepción, es decir, preservada del pecado desde su nacimiento? Si ella misma llama al Señor Jesús su Salvador, si fue preservada del pecado, no tiene necesidad de salvación. Y sin embargo, María lo dice aquí directamente: yo me gozo por mi Salvador. El Señor es mi Salvador. Y en esta condición otra vez se encuentra María, que otra vez vuelve a describirse como la humilde. Me ha mirado al humilde. Sí, María es otra vez un ejemplo de tremenda humildad que debería llenarnos a nosotros. Y la humildad no es otra cosa sino reconocer el verdadero lugar que tenemos delante de Dios. Con Dios, frente a Dios, solo cabe la humildad. Esta humildad que María tiene y que se refleja otra vez en su obediencia, porque algunas veces, hermanos, si somos sinceros, en algunos círculos católicos romanos la impresión es que cuando Dios se presenta con María y le dice que va a tener su hijo, es como si Dios le estuviera pidiendo permiso a María. Acabo de oír una homilía de un sacerdote de Los Ángeles, en donde habla de María como aquella que coopera con Dios, como aquella que es responsable también de lo que significa Jesús. Y otra vez la impresión nos da muchas veces de que en el caso de María, Dios llega y se presenta y le pide permiso, le dice: ¿me das permiso de que haga esto? ¿Me das permiso? ¿Quieres colaborar con esto? ¿Quieres ser cooperadora conmigo? Pero si usted mira la narración, lo último que aparece aquí es algo parecido a esto. No, el Dios de la Biblia se aparece y le informa a María: a ti te va a pasar esto, a ti te va a pasar esto. En ningún momento Dios le pide permiso. Y la resolución de María es de obediencia, es de humildad, y así la deberíamos mantener. Porque igual que todos los otros grandes hombres y mujeres del Antiguo y del Nuevo Testamento, siempre se nos trata de llevar a Dios, al Señor Jesús, al Espíritu Santo, y a ningún otro en medio. María lo sabe y se describe como la humilde. Otra vez, esta humilde condición de tu sierva, Señor. No, aquí no hay reina del cielo. Aquí no hay señora de todas las cosas. Aquí María es esto, humilde condición de tu sierva. Porque de aquí en adelante, por supuesto, me va a llamar felices todos aquellos que se den cuenta que Dios ha ocupado a esta mujer sólida, humilde, obediente. Dios no le ha pedido permiso a María. Y en este caso alguien me dirá: bueno, ¿y qué pasaría si María no hubiera hecho caso?
¿Qué pasaría si María hubiera dicho, no, pues no quiero, es demasiado costoso el sacrificio que me pides? Seguramente le hubiera, y en estas cuestiones hipotéticas tenemos todo tipo de problemas, ¿no? Estos sí condicionales no existen, pero por el asunto del argumento, pensemos por un momento que María le hubiera dicho a Dios, no, 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 me duele mucho, hay demasiadas cosas que sacrificar. Seguramente hubiera sucedido algo como lo que le sucedió a Zacarías. No me creíste, está bien, pero las cosas van a suceder. Las cosas van a suceder porque yo soy el que estoy en control, porque yo soy el rey, porque yo soy el Señor. Sin embargo, en este caso, María una vez más nos hace recordar la verdadera respuesta de aquellos que entienden a Dios. No es elevarnos a nosotros mismos. No es elevar nuestra palabra, nuestra condición, nuestra humildad, por contradictorio que pudiera pasar, ¿no? No, María reconoce, magnifica al poderoso, magnifica a aquel que se ha movido de tantos verbos que se ocupan acá en la mente de María. No te confundas, endereza la narración de la Navidad. Finalmente, hermanos, llegamos a otra última corrección que debemos hacer a la Navidad, a la narración de la Navidad, en relación con Zacarías. Zacarías ya apareció en la primera parte del capítulo, pero al final del capítulo 1, Zacarías va a darnos otro salmo, otro canto. Y este es el canto conocido también en la liturgia cristiana como el Benedictus. Benedictus significa bendito, y como ustedes pudieron haberse dado cuenta, la palabra, como se llama el canto, proviene de la primera palabra que aparece en el canto. En este caso, bendito sea el Señor, del versículo 68, así como en el caso de María, en el versículo 46, se llama el Magnificat, porque mi alma engrandece, magnifica al Señor. En este último canto de Zacarías también se nos corrigen varias cosas interesantes que debemos aprender de la Navidad. Déjenme leerle rápidamente el Salmo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, hablando de Juan el Bautista, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que están sentados en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. El Benedicto no es otro, sino otra canción de exaltación, de bendición a Dios, que se ha movido, que ha actuado, que ha recordado. El nombre Zacarías significa el Dios que recuerda, y en este salmo que él nos plantea y que nos da aquí, lo que se dice precisamente es que Dios ha recordado su promesa a David, Dios ha recordado su promesa a Abraham, Dios ha recordado que ha intervenido ahora, ha recordado la promesa hecha en todos los profetas del Antiguo Testamento, que Él nos va a salvar a través de su mano poderosa, Él nos va a redimir a través de su mano poderosa, pero
lo va a hacer otra vez para que le sirvamos con temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Corrijamos de una vez por todas que la Navidad celebra la redención del Señor, celebra que Dios ha venido para hacernos un cambio, celebra que Dios ha venido y ha intervenido en nuestra vida, no para que sigamos iguales de la forma en que antes vivíamos. Zacarías lo sabe, Dios ha mandado a su Hijo. La Navidad no es otra cosa que Dios mandando a su Hijo para que, arrepentidos nosotros, confiando en Él, cambiemos nuestra manera de ver la cosa y nos entreguemos a la santidad y a la justicia para que vivamos delante de Él. Dice el versículo 75, todos nuestros días. No se trata del 24 de diciembre, ni del 25, ni de la temporada de Navidad, ni la de temporada de Semana Santa. Se trata de todos nuestros días sirviendo al Señor, sirviendo a Dios delante del Señor. Y al terminar, Zacarías nos recuerda algo poderoso sobre la Navidad. La manera que Zacarías se refiere al Señor Jesús, llamándolo la aurora. Jesús, la Navidad, es la venida de la aurora. La aurora es ese momento en el que el sol aparece. Es el momento en el que los rayos del sol empiezan a alumbrar y a despejar la noche, la oscuridad. Y Zacarías eleva a Dios, exalta a Dios y nos recuerda que esto es lo que hacemos en la Navidad, porque la aurora, la luz del mundo, ha venido para enseñarnos a vivir. El apóstol Pablo ocupa la misma terminología más adelante. Nos dice que el tiempo del fin ha comenzado y que las tinieblas empiezan a disiparse y que es tiempo que nos levantemos del sueño, de vivir como antes vivíamos. Es el mismo elemento aquí del Dios que aparece para salvarnos, no de simplemente una temporada mala, sino de nuestros propios pecados, para dar luz a los que están sentados en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de la paz. Sí, hermanos, al corregir la historia de Navidad, como Lucas quiere que la corrijamos, porque debemos ser ministros de la palabra y empezar a comparar lo que a veces se cuenta afuera, las énfasis que se dan afuera con lo que es la narración que Dios nos dice de la Navidad, encontramos que debemos exaltar a Dios sobre todas las cosas. No importa cuán importantes sean otros personajes de la Navidad, ellos mismos reclaman y nos piden que exaltemos a Dios y no a ninguno de ellos. Nosotros nos contamos como bendecidos juntos con ellos. Ellos tuvieron una bendición que quizás nosotros hubiéramos querido tenerla, pero Dios es bueno en gran manera con todos. Este Dios que se ha metido en la historia del hombre y se ha metido completo. Dios moviendo, Dios el Padre moviendo a sus ángeles, moviendo su voluntad. Dios el Hijo encarnándose en el hombre, Cristo de Nazaret, el Mesías de Nazaret. El Espíritu Santo llenando a Juan el Bautista, llenando a el niño otra vez en el vientre de Elizabeth, llenando a María, llenando a Zacarías. En el versículo 67 dice que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. Aprendamos a corregir la historia de la Navidad como debe corregirse, siguiendo con precisión la narración de la Escritura, rechazando cualquier otro elemento que no se encuentre aquí. Solamente así, queridos hermanos y amigos, podemos estar confiados que sabremos la verdad precisa de las cosas
que nos han sido enseñadas, solamente así como Lucas le promete a Teófilo, este amante o amigo de Dios, estaremos conscientes de que lo que estamos enseñando es la palabra del Señor que transforma de verdad al hombre, y no mitos y leyendas que nos hacen más daño que bien. Padre, gracias por este panorama de Lucas capítulo 1. Señor, nuestras palabras no son suficientes para convencer a nadie. Tu palabra sí. Y por eso yo encargo a todos mis oyentes, todos aquellos que pasan por aquí en este canal, a que lea la Escritura y que haga lo que la Escritura le dice que haga. Que no se crea de algo tan importante como es esto, de tantas historias y leyendas y mitos y fantasías de afuera. Que centre sus ojos en lo que Lucas y Dios mismo quiere que centre sus ojos. En este Dios cuya entrañable misericordia nos ha bendecido con Jesús, la aurora, aquel que pagará por nuestros pecados y aquel que será el único de adorar, el único para servir, porque todos nosotros, Zacarías, Elizabeth, José, María, somos apenas siervos de Él y queremos ser siervos de la palabra. En el nombre de Jesús, la aurora de la redención del mundo. En su nombre oramos. Amén. Mis queridos hermanos, antes de despedirnos, simplemente quisiéramos suplicar que durante este tiempo haga precisamente lo que la palabra nos pide. Revise sus creencias, revise su fe a la luz de lo que el texto nos dice. Un fuerte abrazo para todos aquellos que estamos en este mismo sentir. Un fuerte abrazo para todos aquellos que juntos celebramos la venida de la aurora de la salvación del mundo, nuestro Señor Jesús. Y que juntos queremos seguir en obediencia lo que el texto bíblico nos dice. Hasta el próximo domingo, si el Señor nos lo permite. Y si esta aurora de la redención del mundo no ha venido antes. Bendiciones para todos.